¿Okay? O sea, ese sería el objetivo de esta semana. Eh, Tratar de terminar con capa física y empezar a ver capa de enlace, o por lo menos adelantar algo si alguno lo ha leído. Y la semana que viene, sí, con las dos charlas, terminaríamos para la capa física. Y el lunes de más arriba, o a lo más lo podríamos rodar, eso lo podemos discutir un poco, el parcial que sería el lunes, no este que viene, sino el de más arriba. Profe, ¿puede repetir lo que dijo al principio de las charlas, porfa? Que yo no puedo escuchar. Sí, el día lunes va a haber una charla sobre cableado estructurado y el viernes va a haber sobre infraestructura de telecomunicación. ¿Ok? Las va a dar el mismo ponente, que es el profesor, el ingeniero Andrés Rapazo, que es egresado de la escuela y es directivo de Controlca, de la empresa Controlca. ¿Y esas charlas como para tipo complementar lo que estamos viendo o vamos a tener que ser algo evaluado con eso? No sé. Bueno, o sea, todo eso va a estar evaluado en lo que tiene que ver con la parte, lo que vamos a ver en el primer parcial, que en el parcial va la capa física y la capa de enlace. Que es lo que hemos visto hasta ahora y un poco de lo que sería el primer tema, que tiene que ver con la parte de redes de telecomunicaciones, reguladores, regulaciones, lo que se tiene que saber de eso. Eso sería el primer parcial. El segundo parcial va a todo lo que tiene que ver la capa 3 y la capa 4, que tiene que ver todo lo que es el protocolo IP y todo lo que es transporte. De aquí a allá, por supuesto, habrá algunas tareas para que ustedes puedan ir aprendiendo algunas cosas, y entonces de manera que el parcial no es sino una evaluación un poco acumulativa de esos dos temas. Porque capa 3 y capa 4 es bastante de materia. ¿Ok? Pero bueno, entonces, de todas maneras, como esas dos charlas están cerca, porque es una semana y el parcial es el lunes, no este que viene, sino el de más arriba, podríamos moverlo, no mucho, pero sí podemos moverlo un poquito, para que ustedes tengan un poco más de tiempo de releer el material con calma y todo para que haya chance. ¿Ok? De todas maneras, si la idea es esa, pues deberían hablar con la delegada de curso, entonces ponerse de acuerdo con ella, entonces ella sería la que lo plantearía. Ok, pero entonces en teoría la semana que viene tocaría todavía capa física. Sí, o sea, la semana que viene, de acuerdo al cronograma, si tú lo revisas, deberíamos ver capa de enlace. Entonces, sí, están las dos charlas. Esas dos charlas son de capa física. Entonces, yo lo que pensé fue, bueno, hoy podemos, si alguno ha leído algo, si no, bueno, yo puedo mencionarles, podemos ver, sin profundizar demasiado, un poco lo que tiene que ver con la capa de enlace para que ustedes después lo vean en el video. Porque la idea es que no tiene sentido que veamos el video en profundidad, sino más o menos dar una idea de qué es lo que hay para que ustedes después lo vean y lo vean con calma. Eventualmente, justamente como esa materia va para el parcial y con las charlas no va a dar tiempo para preguntas, por eso podemos rodar el parcial de repente una semana. Es decir, en vez de hacerlo el lunes, no sino el otro, sino rodarlo uno más, pero eso tengo que hablarlo con ustedes, porque yo no sé si ya los otros profesores les pusieron parcial, entonces ustedes van a decir, oye, profe, pero es que ese día tengo, no sé, radiaciones. Entonces, bueno, entonces la idea no es que sea cuál es la materia que tiene el parcial, sino que ustedes puedan estudiar y que salgan lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, digamos que estaríamos, habría que mover el parcial tal vez una sesión justamente por eso, porque la sesión de hoy sería para capa de enlace, las dos que vienen serían físicas, y nos estamos comiendo una de las sesiones de enlace, entonces, bueno, habría que poner otra para las dudas de la capa de enlace, y después entonces vendría el parcial. Esa sería la forma de diagramarlo de acuerdo a los cronogramas que tenemos y manteniendo las semanas. Chévere, profe. ¿Está bien? Entonces, ¿tienen alguna pregunta de la capa física? Yo tenía una, ya déjame buscarla, profe. Ya, un segundito. Profe, entonces el parcial sería en semana 7.
sería semana 7. Estamos en la 5, ¿no? En la 6, 5. Estamos en la 4. La 4. Está planificado en semana 6. Ajá. Entonces, moviendo un poco, dependiendo de las charlas, pues sí, terminaría 100, podría ser en semana 7. Ok, perfecto. O sea, la idea también es que sea antes de la fecha de retiro. El parcial, bueno, la vez pasada lo hicimos en horario de clase. Eso yo lo puse eso se consultó, entonces todo el mundo prefirió el horario de clase a hacerlo fuera de hora, porque fuera de hora tenía sus problemas que nadie sabía cuándo se iba a conectar o no. Entonces, bueno, se hizo como en el horario de clase. Y dura el tiempo el tiempo de la clase. La idea es que sea un poco más corto, pero debería ser completo el tiempo de la clase para hacerlo, y si hay algo que subir, se sube en ese tiempo. Ajá, profe, ya va. Y ese examen, no sé si ya lo ha dicho, pero en verdad no sé, ¿cómo sería la logística? Tipo, ¿sería selección simple? ¿Cómo sería? Bueno, generalmente tiene dos partes. Tiene una parte de selección y una parte de resolver. Okay. Donde es resolver, algunas cosas se escriben, otras cosas las puedes subir después en un archivo en el tiempo que está previsto para ello. Ok. Ajá, y ya encontré lo que le iba a preguntar. Profe, en la parte de multiplexación por división de longitud de ondas, ¿por qué cuando, o sea, sabe que usted puso un dibujito como que la broma se separa en colores y tal, entonces tiene que sí STM 16TX, pero las últimas dos del lado derecho, ¿por qué son RX y no TX? Ahí me comiste. No sé a qué dibujito te refieres. Ya va, no sé, está en la... Generalmente cuando dice RX y TX se refiere a transmisión y recepción. Tiene que haber dos. Generalmente la transmisión es a frecuencia más baja que la recepción. Lo que puede ser es que signifique que hay una misma frecuencia de transmisión y hay dos de recepción. Ok. O sea, es que todas son iguales menos esa, porque por lo menos, tipo, lo que es azul es STM 16TX cuando entra y cuando sale, es la misma, pero las últimas dos entran como TX y salen como RX, eso es tipo transmisión y recepción y ya. Sí, sí. Lo que se espera de esa lámina es que tú veas cómo funciona, tengas una idea general de cómo funciona fibra, porque eso es fibra óptica y cómo aprovechar la fibra. Y entonces, igualito, hay una materia en el noveno que es comunicaciones ópticas. Entonces, eso lo vas a ver en detalle y con toda la formalidad física del caso. Así que, o sea, la idea de esa lámina es que tengas una idea de cómo funcionan las redes ópticas en general. Entonces, bueno, tú tomas la fibra y con las distintas luces te dan distintas longitudes de onda. Por supuesto, el ancho de banda sobre luz es prácticamente infinito. Entonces, cuando pones varios colores, en realidad multiplicas el ancho de banda que tiene. O sea, es verdad que el infinito, digamos, es muy grande y entonces pones más y es todavía más grande, sin hacer mayores inversiones. O sea, la inversión de poner la fibra, cuando se pone la fibra no es un hilito, no es como un cable de las casas. Bueno, o sea, es un hilito, pero no es bidireccional, es unidireccional. Para tener un sistema bidireccional necesito dos fibras extremos y cada tantos kilómetros necesito un repetidor. Entonces esa señal, al comienzo bajaba de luz a electrónico y volvía a subir de electrónico a luz. Entonces ese cambio es un retardo fuerte. Hoy en día hay repetidores ópticos. Un repetidor óptico es nada más y nada menos que un poderoso espejito. En algún momento reducen las bajadas de electrónico, pero hacen reflexiones. Entonces, cada tanto tiempo hacen reflexión y después cada tanto lo vuelven a bajar de luz a electrónico. O no sé si hay algún dispositivo que permita, que hayan desarrollado, que permita que lo que llega con una intensidad de luz salga con otra. O sea, la atenuación es en función de cómo se degrada la luz. Entonces, mientras más luminoso, menos atenuación. Entonces, bueno, lo que hacen es pasar de algo menos luminoso a algo más luminoso. Entonces, se trata de pasar lo menos posible a electrónico, porque eso es un retardo.
Inclusive, ustedes van a ver una materia que antes se daba como electiva en comunicaciones ópticas, que son las redes, o sea, las redes ópticas, ustedes piensan en redes ópticas y piensan en transporte entre ciudades. Pero no, resulta que hoy en día hay redes ópticas para las casas. Entonces, en vez de llegarle un cablecito, como llega a nosotros de cobre, les llega una fibra a la casa. Entonces, si les llega una fibra a la casa, ustedes pueden tener cualquier velocidad de internet que puedan pensar. Eso es lo que pasa en los países desarrollados. Y pueden tener todos los servicios por ahí. Entonces, ¿cómo funciona esa tecnología? Bueno, eso lo van a ver en comunicaciones ópticas. Y esas son pasivas. Es decir, tienen una limitación en distancia y se manda una señal luminosa que es tipo radio, broadcast, que llega a todos y cada uno tiene un transmisor distinto en su casa, pero dependiendo de zona, pues bueno, es por grupos, ¿no? Entonces, bueno, la instalación requiere algún cuidado, pero bueno, eso lo van a ver ustedes cuando con más detalle en comunicaciones ópticas. ¿Alguna otra pregunta? En el material que tienen, nosotros en las redes, de todas maneras, las redes de datos que normalmente nos conseguimos, tenemos dos tipos. Tenemos las redes alámbricas y las inalámbricas. Sobre el cableado de las redes alámbricas, bueno, ya vamos a hablar el lunes, está la charla, no voy a adelantar más. Y con lo que tienen en las láminas es suficiente. En las redes inalámbricas tenemos, básicamente podríamos hablar de las redes de acceso móviles o las redes de acceso Wi-Fi. Los Wi-Fi son una red de acceso, sumamente conocida por ustedes. Si ustedes revisan un poco el material, van a ver que el Wi-Fi es una cola. O sea, eso quiere decir que las máquinas piden turno al router inalámbrico y entonces uno se pone en cola. Cada quien más o menos avisa cuánto espacio de tiempo necesita y entonces las máquinas todas reciben lo mismo y le dicen a usted va a transmitir en cada tantos espacios de tiempo. Entonces, y el que transmite todo. Entonces, digamos, en la red en la medida en que la red no tenga muchos usuarios, pues bueno, la velocidad es más rápida, la velocidad en el aire es más rápida. En la medida que hay más usuarios, pues bueno, la velocidad es compartida entre todos. En el mundo alámbrico eso empezó así. ¿Ok? Nosotros, si hablamos de los dispositivos, a veces los dispositivos que usamos en las redes se catalogan dependiendo de la capa que usamos. Entonces nosotros ahora hemos visto la capa física y vamos a hablar un poco de la capa de enlace. Entonces, en la capa de enlace está la parte de control. Entonces, un dispositivo que se considera que es la capa de enlace, que es la capa 2, es uno que ustedes van a leer que se llama hub. H-U-B, B de bueno. Los hub todavía existen. ¿Ok? Fueron los primeros elementos de red que había y daban velocidades, permitían velocidades de entre 1 megabit y 10 megabits. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, nuevamente depende de la cantidad de usuarios que haya, porque este es un elemento de capa 2. Entonces, en la capa 2, ustedes saben que primero tenemos el medio y después tenemos el control. No hay más nada. Entonces, este método supone que todos comparten el mismo ancho de banda. Entonces, nuevamente, funciona tipo Wi-Fi. Si yo tenía pocas máquinas conectadas, entonces tenía una velocidad cercana a los 10 megas, si no había nadie. Si estaban conectados todas las personas que se pudiera, porque los hubs empezaron siendo de 50 y después bajaron de tamaño, 48, generalmente son múltiplos de 2. 48, 24, 12. Entonces, mientras más grande el hub, entre más gente comparto la velocidad. Hoy en día nosotros la velocidad no nos importa, pero recuerden que las primeras redes lo único que tenían de información era texto y fondo blanco. O sea, en realidad no había la información que se mandaba, no había fotos, no había videos, no había nada de eso. Entonces, digamos que 10 megas era razonable para una red. Nosotros en la capa de enlace, un poco para entrar, ustedes van a encontrar que hay dos archivos que son totalmente disímiles en lo que tienen.
El primer archivo, voy a compartir aquí para verlo. Ok. Por favor, si no lo ven, avísenme, porque eso sí me preocupa. Okay, creo que sí lo están viendo. Entonces, el primer archivo habla de un tema que es importante y es el control de errores. ¿Ok? Bueno, tiene todos los archivos de capas que vamos a ver, abren siempre con el modelo OSI, para que ustedes no pierdan de vista el modelo. Ustedes fíjense que aquí dice, en la capa 2, dice enlace de datos, se comunica con un dispositivo, este dispositivo que estamos viendo aquí, entre los dos terminales donde se muestran las capas, es lo que sería el elemento que permite conectar dos redes distintas y que lo vamos a llamar router o enrutador. Todavía no hemos hablado de él, vamos a hablar de él cuando lleguemos a la capa 3. Por ahora no vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar de la capa de enlace. Fíjense, tenemos nuestra capa de enlace. Las funciones de la capa de enlace. Tenemos la capa de red arriba, la capa física abajo. Tenemos direccionamiento físico, es decir, aquí estoy de regreso. Voy a volver a compartir la pantalla. Me disculpan que, igual que ustedes, también me falla el internet. ¿Se ve? Sí, sí se ve, profe. Okay. Entonces, bueno, les decía que el control de flujo controla el intercambio cuando tenemos distintas velocidades. Las tramas, la conformación de tramas es la facilidad de cómo se mandan los datos de la capa de enlace hacia la física. La dirección física es la identificación de la capa. Y el control de errores es, bueno, nosotros vamos a mandar la información de la trama y entonces tenemos que controlar, de los datos de esta capa, y tenemos que controlar si esos datos llegaron bien o llegaron mal. Entonces, la primera parte de este material habla de los errores. O sea, los errores a veces uno piensa, no, es un bit. Aquí tenemos un ejemplo. Pero a veces no es un bit, sino son más de un bit. Entonces, el concepto de errores cambió. Originalmente, cuando todas las redes se desarrollaron, la idea fundamental era corregir los errores. Estamos hablando de redes de cable. Entonces, aquí van a ver dos filosofías. El FEC, el Forward Error Correction, yo mando los errores, detecto los errores y corrijo el material, el dato que recibí, lo corrijo. Porque yo detecto si cambió de 1 a 0 o de 0 a 1.
Por supuesto, eso requiere una teoría sobre cómo detectar los errores, cómo corregir los errores, cómo verificar qué es lo que viene para poder reconstruir el dato. Se había avanzado en eso, pero ese problema hacía que las máquinas que se hacen falta para ese tipo de corrección de errores sean unas máquinas sumamente rápidas y con mucho requerimiento de hardware. Pues necesito mucha memoria, necesito procesadores muy rápidos, necesito la teoría para poder resolver eso, no es un problema menor. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Resulta que en ese momento se descubre la fibra óptica y gran solución, resulta que la fibra óptica, cuando uno transmite por fibra óptica, los errores se reducen sustancialmente porque en luz la interferencia electromagnética no le molesta. Por lo tanto, los errores bajan y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la forma más rápida para resolver un problema? Bueno, oye, no entendí, mándamelo de nuevo. Si hay muchos errores, bueno, hay que mandarlo muchas veces. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, fíjense que filosóficamente son distintos. En uno yo tengo que recibir el mensaje y tratar de entender, o sea, detectar la falla y corregirla. Y en otro, simplemente yo verifico si hay algún error y si hay error, entonces pido, mira, reenvíame. Entonces, eso es un poco en lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles métodos? Yo tengo que añadir al mensaje algo que me permita saber que el mensaje que yo mandé, que lo que salió es igual cuadrito aquí en lo que se va a transmitir, que está pintado creo que en más oscurito, vamos a decir el color. Porque no sé en qué color lo ven ustedes. Entonces, está lo que se va a transmitir, está en blanco, y tiene unos bits adicionales que se van a transmitir. El control de errores. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo añado algo al final del dato y lo mando. Si cuando llega, yo recalculo el dato, o sea, el que recibe tiene que saber cuántos bits son el dato y cuántos bits son esa redundancia. Entonces, él llega, toma lo que son datos, calcula el valor de la redundancia y lo compara. Si las redundancias son iguales, quiere decir que no hubo error, que lo que llegó está bien. Si las redundancias son distintas, quiere decir que hubo un error. ¿Dónde está el error? No sé. O sea, en el caso que yo tenía que saber, en el primer caso, que era corregir lo que llegaba, yo tenía que identificar cuáles bits eran los errores. En este caso no. En este caso solo me interesa saber dónde está. Me interesa saber, ¿hubo error o no hubo error? No, fíjense que no es tan complicado, aparentemente. Entonces, ¿cuáles son los métodos de detección de errores? Bueno, vamos a mirar, vamos a estudiar tres métodos, o vamos a mirarlos. En esta lámina está presentada tres. La paridad, el código de redundancia cíclico y el checksum. Los tres se usan, algunos se usan menos que otros. Hoy en día, los que más se usan son la redundancia cíclica y el checksum. Hubo una época que nosotros en el laboratorio de telemática, hacíamos práctica con el de paridad. Creo que ahorita ya no lo hacen, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿cómo funciona la paridad? La paridad se trata de que yo cuando voy a emitir, cuento el número de unos que hay en el dato que voy a transmitir. Entonces, el número de unos puede ser par o impar. Si el número de unos es par, o sea, si yo digo que la paridad es par, entonces el número de unos que yo voy a mandar tiene que ser par. Entonces, fíjense aquí, yo voy a añadir el dato que voy a mandar, en realidad tiene 3 unos. Y si la paridad es par, entonces, ¿qué pasa? Yo voy a mandar un solo bit de paridad. Entonces, ese bit de paridad hace que haya 4 unos. Entonces, la paridad es par. Yo transmito la información por el medio, eso llega, el destino por supuesto tiene que estar configurado para saber que el último bit siempre me da la paridad. Entonces, ¿qué ocurre? Él recibe los 4 unos. Él sabe que el último uno no tiene significado para los datos. Entonces él pregunta, ¿ese vale 1 o vale 0? Si vale 1, quiere decir que
la paridad, o sea, el dato no ha sido cambiado, él calculó, o sea, él llega a lo que recibe de datos, él calcula cuántos unos hay 4, sí, entonces es par, quita el último número y ese es el dato que le presenta a la capa que sigue. Si llega y hay un 0, entonces él cuenta el número 1 y son 3, y él esperaba, y se supone que la paridad es par, él esperaba 4. Entonces eso significa que hubo un error. Y por lo tanto, él descarta ese byte y bueno, tiene que pedirle al origen que se lo transmita de nuevo. ¿Ok? Entonces, así funciona la paridad. Entonces puede ser o paridad par o paridad impar. Ambos tienen que estar configurados para la paridad. Es decir, si la paridad es par, entonces el número de unos tiene que ser pares. Si la paridad es impar, el número de unos tiene que ser impar, incluyendo el bit de paridad. Y ambos, tanto el emisor como el receptor, tienen que estar configurados para que se entiendan de esa forma. Si yo pongo el emisor, ellos no se cambian, no se reajustan. Fíjense que estamos hablando en la capa de enlace. Ellos no se reajustan. O los dos son par o los dos son impares. Y si yo tengo ahí una red, o toda la red es paridad par, o toda la red es paridad impar. ¿Cómo se hace eso? Eso lo hace el configurador de la máquina. Cuando ustedes configuran la máquina, se supone que se los pide y él los ajusta. Profe, ¿puede repetir la parte donde dijo que él contaba los unos y ponía... Bueno, la siguiente lámina lo explico. O sea, si yo te digo paridad par, entonces, ¿qué hace? Tú cuentas el dato aquí abajo, o sea, el de arriba es donde dice emisor, hay una cajita que está en amarillo, que dice dato. Ese es el dato que voy a mandar. Entonces, él le calcula la paridad él cuenta el número de 1. Y el número 1 es 3. Entonces, 3 no es par. Entonces, ¿él qué hace? Él coloca un 1 en la paridad y envía el dato. Entonces, ¿cuántos unos tienen que llegar? Tienen que llegar 4. Entonces, cuando esto llega aquí, o sea, tú vas a mandar, en realidad no vas a mandar estos 7 bits, sino vas a mandar 8. Okay. Cuando llega al destino, ¿qué hace el destino? El destino cuenta cuántos unos hay, incluyendo el de paridad. Entonces, si hay 4, entonces él dice, el dato llegó bien. Él quita el último y lo que queda son los datos y se lo pasa a la capa de arriba. Vale, y si cuando yo cuento los unos resulta que es impar, ¿qué le hace? Y resulta que... Descarta el byte. O sea, cuando cuenta los unos en el dato, en el emisor. Cuando en el emisor los cuenta y si son impares le pone un 1. Y si son pares le pone un 0. Ok, vale, gracias. O sea, porque en la paridad del emisor lo que hace es completa. Entonces tú dices paridad par. Entonces tú sabes que siempre vas a transmitir un número par de unos. Ok, vale, entonces, gracias. La paridad, ese último bit que tú lo mandas, fíjate que no es dato, pero va como si fuera un dato. Entonces, Vale. entonces el destino al final cuenta el número de unos y si es par, entonces él quita el último y supone que lo que queda es el dato. Por supuesto, vamos a ver otro ejemplo más grande. Aquí tenemos lo mismo, lo que pasa es que tenemos una cantidad de envío un poco más grande y entonces observamos que en el número de unos, o sea, de izquierda a derecha, fíjense que la paridad a enviar aquí es 0. ¿Por qué? Porque ya el dato tiene un número par de unos. ¿Ok? Mientras que aquí, el último, sí tenía un byte donde el número de unos era impar, entonces tuvo que añadirle un 1. Y eso es lo que se mandaría. Se mandan los 8 bits, estos que están aquí abajo, donde está el 0 marcadito hasta el 1. Eso es lo que se manda. Ahora, ¿qué ocurre? O sea, ninguno de ustedes me ha preguntado, pero ¿cómo sé yo? ¿Qué pasa? Esto solo me dice el número de unos que hay en la palabra. ¿Qué pasa si donde está este 0, que está aquí en el primer byte de la izquierda, se pone un 1, y en el segundo 1, en este otro 1 que está aquí, se pone un 0? Resulta que cuando ustedes lleguen y cuenten, el número está bueno. O sea, el número de 1 les va a dar. Entonces, ¿qué significa eso? Quiere decir que este sistema tiene sus limitaciones. ¿Ok?
todos los sistemas de detección de errores tienen limitaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? El sistema va a decir, oye, sí, llegó bien, pero el mensaje que se me va a presentar es malo. ¿Cómo sé yo que hay alguien que puede detectar que eso llegó mal? Sí. ¿Por qué? Porque en la medida que yo llego, voy subiendo en las capas. Recuérdense que la capa de enlace acumula tramas y se la pasa hace paquetes. Los paquetes van a la capa de red. La capa de red no chequea la validación del mensaje, sino chequea solamente si el encabezado tuvo errores. Es decir, si el dato que me llegó era para mí. Quien chequea eso es la capa de transporte, que es la capa 4. Entonces, la capa 4, en algún momento, con la información que trae, puede determinar que ese bit que me se alteró, pero que me llegó, no está bien. ¿Ok? O sea, también podría la capa 3 ver si el paquete llegó con algún... No, la capa 3 no chequea. La capa 4 sí se va a dar cuenta que el contenido está mal y por lo tanto va a pedir que el paquete completo sea vuelto a mandar. ¿Ok? O sea que quien chequea el mensaje extremo a extremo es la capa 4. O sea que sí, puede subirme errores, pero bueno, la capa de enlace solamente se encarga de verificar detalles así corticos. Por supuesto, si yo tengo muchos reenvíos, tengo que hacer muchísimos reenvíos, el problema que tengo es que la velocidad del usuario, que el usuario percibe, es lenta. Es decir, si ustedes tienen un enlace donde ustedes transmiten y no hay errores y pasa rapidito, ustedes van a ver que eso pasa rapidito. Pero en el momento que hay cualquier cantidad de errores, ¿qué es lo que ve el usuario? Ve, oye, esto sí se está tardando. ¿Qué será lo que pasa? Si está lento el Internet, bueno, el Internet lento puede ser que hay en algún sitio de la red, hay muchísimos errores de transmisión y entonces por problemas varios. Puede ser que hay congestión, puede ser porque se fue la luz en algunos servidores y entonces mientras se enruta el tráfico hay un desastre en la red hasta que se vuelve a restablecer el momento. Se supone que eso es corto, pero el término corto puede tomar entre 3 y 10 minutos. Puede ser más, etcétera, etcétera. O sea, los temas de datos no son fáciles. Hay otro método que es un poco más seguro, que es el código de redundancia cíclica. ¿Esto qué es? En vez de añadirle un bit, lo que hacen es buscan un polinomio, es decir, es una combinación, o sea, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es, yo tomo, ustedes cuando dieron matemáticas, ustedes saben que un polinomio es una suma de términos donde hay una x elevado a algo. Bueno, esto funciona así, solo que el exponente al que está elevado es el número de bits. ¿Qué ocurre? Yo le voy a añadir más de un bit. ¿Cuántos? No, dependiendo del polinomio que yo utilice. Y ese polinomio, ¿cómo lo determino? En función de cuántos bits de redundancia quiero poner. Fíjense que si pongo más de uno, o sea, antes teníamos 7 bits y añado uno, bueno, hay mucha más información que lo que es redundancia. Pero yo con la redundancia cíclica podría hacerla crecer de tal magnitud, o sea, para que asegurarme que eso llegue, yo pueda detectar un error, pero bueno, con una perfección única. Y entonces, ¿qué ocurre? Si yo le pongo muchos bits, mientras más bits de redundancia le pongo, también esos bits se transmiten. Entonces, imagínense que ustedes tienen un archivo de, por ejemplo, la misma palabra de antes, que le poníamos un solo bit, yo le digo, bueno, vamos a ponerle 7 bits de redundancia cíclica. Entonces, 7 son de datos y 7 son de redundancia, son 14 bits a transmitir. Aparte que va más lento, oye, transmitir, eso es lo que me está pasando. Es verdad, es muy confiable, pero es menos rápido. Entonces, siempre hay siempre hay que negociar qué cantidad de bits de redundancia, no importa el sistema que utilice para determinarlo, voy a tener y cuánto voy a transmitir. Es decir, en realidad me interesa que los bits de redundancia siempre sean lo menos posible. Recuerden también que estos bits son para ver errores. Todavía cuando nosotros trabajamos con el modelo OSI, estoy poniendo los bytes de cabecera. Eso también es una redundancia. O sea, eso, es verdad, eso lo damos como dato, pero fíjense que el mensaje le pongo en las cabeceras de las capas y además le tengo que poner algo para detectar los errores. Entonces, bueno, aquí simplemente se explica detalladamente cómo funciona y hay un ejemplito. Imagínense que es un polinomio de la forma, siempre terminan x más a la n más x a la n menos 1 más punto, 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 o más 1.
Entonces aquí simplemente las siguientes dos láminas son cómo se calcula la redundancia. Esto que está aquí es un dato cualquiera, cómo se le calcula. Entonces este es el divisor. Si está puesto así, quiere decir que este es el más 1, x a la 1, perdón, x a la 0, x a la 1, x a la 2. Esto es x cuadrado más x más 1. Ese es el polinomio que está dividido. Y yo quiero añadir 3 bits. Entonces, ¿qué hago? Yo al dato original le pongo los 3 ceros y hago lo que llamaríamos la división. Esta división realmente es un OR exclusivo. Yo voy bajando, fíjense que va bajando el 0, o sea, voy haciendo las divisiones, hasta que empiezo a bajar estos 3, que son los 3 bits que quiero, y al final me da un residuo. El residuo realmente es el CRC, es lo que yo voy a mandar. Es decir, yo voy a mandar este dato con estos 3 bits que me quedaron de residuo. Cuando él llega al destino, fíjense que recibo todo, hasta con el 001, estos 3 últimos son el residuo, vuelvo a hacer la división por el mismo polinomio y el resultado da 0. ¿Eso qué significa? Eso significa que el dato llegó sin error. ¿Okay? O sea, el CRC no solamente me permite determinar los errores, sino podría ver dónde están, en qué parte están los errores. Pero con esto, este sistema no es igual que el sistema de paridad, que yo puedo engañarlo. Aquí, si cambia algún bit, 1 o 2, o todos los que cambien, yo puedo determinar, sin lugar a dudas, si hubo error o no hubo error. Entonces, esto es un método, es complejo porque hay que sacar cálculo, pero es un método muy preciso para saber si un dato tuvo error o no tuvo error. Aquí tenemos algunos polinomios. Está el CRC8. Aquí tienen el valor. Cuando ustedes vean x a la 8 más x a la 2 más x más 1, esto sería, el polinomio visto en bits sería x a la 8, ustedes cuentan, el bit de más a la izquierda, 1, que sería x a las 8. Fíjense que hasta x a la 2 no hay nada, entonces x a la 7 es 0, x a la 6 es 0, x a la 5 es 0, x a la 4 es 0, x a la 3 es 0, x a la 2 que aparece aquí es 1, x a la 1 es 1 y x a la 0 es 1. Entonces les da una palabra de 8 bits que es 1, 0, 0, 0, 0, etc. Le va a dar 9 bits. Quiere decir que generalmente cuando yo uso el polinomio de grado 8, quiere decir que voy a poner siempre n-1 bits de paridad. Es decir, si pongo 8 aquí, quiere decir que voy a poner 7 bits de paridad. En el de abajo tiene x a la 10, voy a poner 9 bits de paridad. En este que está aquí, x a la 16, voy a poner 15. Y en este que está aquí, que tiene 32, voy a poner 31. Okay, fíjense que aquí a la parte derecha me dice qué tecnologías utilizan o qué protocolos utilizan este tipo de CRC. El que más nos interesa, bueno, ATM es ustedes lo vieron en la capa física, creo que está descrito. Es uno de los medios de transmisión de capa 2, diseñado por la UIT y permite mandar voz y datos simultáneos. Sin problema de que, o sea, sin problema de velocidad, es decir, puedo mandar servicios en tiempo real y servicios en tiempo continuo con el mismo equipo. La única diferencia es que necesito unos hardware distintos para incorporar, que es la parte de conversión. Si ustedes leyeron la parte de ATM lo que hace es que crea paqueticos de 52 bytes, no importa lo que transmita, y eso es lo que hace, eso es lo que manda. Entonces son paquetes estándares por la red. Eso. Todos del mismo tamaño, sea voz, sea datos. El último es la LAN, es la red de área local. Y la red Ethernet, que es la que usamos normalmente, utiliza este CRC. Fíjense que son 31 bits. Eso está relacionado un poco con la cantidad de paquetes que podemos mandar, el tamaño del paquete que se puede mandar en la red LAN. Y entonces, bueno, es un valor de bit razonable que no pesa demasiado. Como son 31, ocupa 4 bytes. ¿Ok? 8 por 4, 32. O sea, todavía nos sobra 1.
Y la operación para calcularlo es lo mismo. Nosotros si vamos a hacer algún ejercicio, no va a ser de 32 bits, no se preocupen, no se asusten. Hay otro método, por supuesto, ese método requiere mucho cálculo. Y hay un método un poco más sencillo también, que se llama el checksum. Entonces, ¿cómo se calcula el checksum? El checksum lo que hace es que yo tomo el archivo de datos que quiero mandar, y entonces sumo todos los bytes. Por supuesto, si tengo bytes, o sea, fíjense que le estoy hablando de bytes. Aquí en la suma, en el ejemplo de la lámina, dice n bits. Es decir, que puedo sumar 4 bits, 5 bits, 6 bits. El checksum se calcula igual. O sea, yo quiero mandar un archivo de 5 bits, todos los datos son de 5 bits, pues sumo todos los datos, me va a dar un número. Saco el complemento a 1 de eso, de la suma, y me va a dar un número. Los números que no son de 5 bits, o sea, de los bits que me quedan a la izquierda, los más significativos, hasta completar el número de bits que voy a transmitir, los quito. Y transmito solamente este byte final como parte de los datos. Cuando llegan, el del destino suma todos los bytes o todos los datos que me llegaron del número de bits que sea, incluyendo el byte que yo añadí de checksum. Entonces, cuando él lo suma, ¿qué pasa? Si me da 0, la suma, quiere decir que no hubo errores. Es decir, él suma todo y saca complemento. Saca este valor. Cuando incluyendo aquí el checksum. Si este valor de suma, o sea, este valor lo complemento a 1 y me da 0, entonces quiere decir que no hubo errores en ese archivo. Si no me da 0, quiere decir que hubo algún error. Por lo tanto, ese archivo tiene un error en alguna parte. Entonces tengo que pedir que me lo reenvíe. Profe, ¿puede repetir desde que hizo que suma todo y después el O sea, complemento a 1? en el emisor sumas todo. Entonces te da la suma esta que está aquí, donde dice suma n bits. Entonces, esa suma siempre tiene más bits que, que los que hay. O sea, si tú sumas, creo que la siguiente lámina hay un ejemplo. Si tú sumas 8 bits, el número resultado de suma siempre tiene más de 8. Entonces, ¿qué haces? Tú lo que haces es que a ese número, aunque tenga más, al que te dio la suma, le sacas el complemento a 1. Si se acuerdan de electrónica, el complemento a 1 es que el número que es 1 se vuelve 0 y el que es 0 se vuelve 1. Y entonces ese resultado le truncas, que es la palabra adecuada, todos los números más significativos hasta completar el número de bits que vas a transmitir. En el ejemplo que te estoy mencionando, dijimos que vamos a transmitir 8 bits, entonces todo lo que esté por encima del bit 8, el 9, el 10, el 11, los quito. Y esa es la palabra que yo voy a transmitir como checksum. Cuando ese archivo llega al destino, los datos que había originalmente, más el checksum. Entonces tú lo sumas en el receptor, ¿qué hacen? Suman todo. Ese valor que le sumó, le sacan el complemento. El complemento a 1. Si el resultado de esa suma da 0, quiere decir que todo llegó bien. Entonces él simplemente le quita el último byte que es el checksum y entrega el archivo a la capa que sigue. Si da cualquier valor, significa que ese paquete que está sumando con el checksum tuvo un error. Si tuvo el error, lo descartas y tienes que pedirle al que te lo mandó que te lo reenvíe. Okay, este es un sistema de detección de errores. Puede ser puede ser alterado, o sea, yo puedo tener errores suponiendo como el primero que vimos de paridad, una combinación de errores tal que el checksum dé igual. Bueno, en este método la respuesta es sí, puede haber, pero la probabilidad es más baja que en el caso de la paridad. En la paridad es un solo bit, entonces la probabilidad de que ese bit te ayude con respecto a la probabilidad de pérdida de cambio del bit tal, entonces esas probabilidades son, tienen un valor, pero estas son todavía más complejas. Entonces, no es que son infalibles. O sea, yo lo que quiero que vean en esto un poco es que aquí no estamos viendo la infalibilidad del método, sino lo importante es que en la mayoría de los casos se detecte. ¿Qué ocurre?
¿Qué pasa si eso ocurre? Bueno, cuando llegue a la capa de transporte, la capa de transporte determinará que hubo un error en el mensaje, entonces pedirá que le reenvíen el material que llegó malo. ¿Okay? O sea, la capa de enlace lo que trata es que lo que le mandan a ella, por supuesto, si todas las tramas llegaron bien, los paquetes deberían haber llegado bien. Si los paquetes llegaron bien, se supone que el mensaje extremo a extremo debería estar bien. O sea, esa es la lógica de esto. Aquí tenemos un ejemplo. O sea, tenemos que mandar estos 2 bits. El complemento 1, bueno, está un poco desfasada la suma aquí, en la lámina, pero si ustedes lo revisan, están 1 a 1. Entonces, él calcula el checksum, es decir, lo suma, aplica complemento a 1, y lo que se manda es esto. Se manda, fíjense que se manda también el tercer byte. Cuando llega al destino, la suma de esos 3 me da esto, calculo complemento a 1, me da 0, eso significa que no hay error. ¿Okay? Es muy sencillo, entender el checksum es fácil. Aquí tenemos una relación, fíjense, el número de bits de datos, el número de bits de redundancia y total de bits a transmitir. Entonces, fíjense, si es 1 y le pongo 2 de redundancia, pues 3. Entonces, aquí lo que mando de información, tengo que poner 2 de redundancia por cada bit que mando, pues eso me va a tardar, no tiene sentido. Entonces, fíjense que a medida que subimos, los bits de redundancia tratan de mantenerse en un valor bajo, justamente porque entonces, si es comparable la cantidad de datos que tengo que mandar, pues la velocidad es la mitad. Eso es un punto para ver la relación entre esta redundancia me hace falta para asegurarme de que lo que estoy mandando no tiene error. El control de flujo, bueno, aquí esta parte, vamos a pasarla también un poco rápido. Habla aquí de cuáles son las formas de control del flujo. Entonces, uno de las más usados es el parada y espera. Es decir, yo mando los paquetes y espero, o sea, mando un paquete y espero que me digan recibí. Mando, recibo, mando, recibo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo envío y espero una señal positiva o acknowledge en inglés, que es una acuse. ¿Ok? Entonces, en inglés siempre lo van a encontrar como ACK, o puedo tener una señal el que recibe me puede mandar no recibí. O sea, un no acuse. ¿Ok? Entonces, bueno, dependiendo de lo que sea, pues tengo que retransmitir. También hay un temporizador generalmente para el control de flujo. Es decir, yo mando y si en tanto tiempo no recibo un acuse, pues bueno, reenvío. Le puedo poner numeración a las tramas que mando. Digo, esta es la trama 0, la trama 1, la trama 0, la trama 1. Es decir, yo mando trama 0, trama 1 y espero que me digan acuse 0, acuse 1. Como para control de que recibí el primer paquete y recibí el segundo. Después vuelvo a numerar trama 0, trama 1, recibí el 0, recibí el 1. Mando el 0, mando el 1, recibí el 0, recibí el 1. Aquí tenemos pues, un poco la trama, cómo funciona. Fíjense, trama 0, mando el acuse 1, trama 1, acuse 0. Entonces, justamente, ¿por qué cambian los números? Bueno, es una forma de garantizar de que estoy en la secuencia. ¿Qué pasa? Si yo mando trama 1 y recibo acuse 1, quiere decir que no he recibido el acuse todavía de la trama 1. Entonces, yo tengo asociado a la trama 0 el acuse 1 y la trama 1 el acuse 0. Entonces, aquí, si cuando yo mando la trama 1 recibo aquí acuse 1, eso significa que esta no ha llegado o no había recibido este acuse que está aquí que dice acuse 1. ¿Okay? Todo eso puede pasar en datos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, resulta que nosotros hablamos de la trama, pero aquí puedo perder tramas. Hay un temporizador. Entonces, simplemente, después que se vence el temporizador, si no me ha llegado mi acuse 0, pues yo reenvío. Y si las cosas mejoraron en la red, recibo mi acuse. Ojo, esto es ideal, ¿no? Eso no puede no ocurrir así.
aquí van las láminas, si se pueden perder los datos, también se pueden perder los acuses. ¿Okay? Y eso también tiene problemas, porque si yo tengo una secuencia en los datos que está llegando y se pierde un acuse, pues bueno, yo podría ordenar los datos de forma distinta. Entonces, eso me lleva a que tengo que organizar las tramas y los acuses de alguna forma. Y eso es lo que se describe en estas láminas. ¿Okay? Está explicado mejor con la voz. Entonces, eso tiene que verlo con calma. Entonces, aquí están los distintos casos de qué pasa en el protocolo Stop and Wait. Es decir, él manda y espera a recibir acuse. Entonces, todo lo que puede pasar en un proceso de recepción de datos con este protocolo. ¿Qué ocurre? El protocolo Stop and Wait es mando un paquete, recibo un acuse. Mando un paquete, recibo un acuse. Entonces, esto que está aquí, para ustedes, fíjense todos los problemas que puede haber en un envío donde yo mando uno y espero uno. Entonces, una de las cosas que siempre nos hace falta es, oye, yo quiero ir un poco más rápido. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Entonces, a alguien se le ocurrió una forma que se llama ventana deslizante. Lo vamos a ver aquí. Usted va a decir, bueno, profe, pero eso es la ventana deslizante. No se utiliza específicamente, pero sí se usa para algunos datos en la capa de enlace, pero también se utiliza en la capa 4. El protocolo TCP, cuando manda los segmentos, usa ventana deslizante. Y entonces, es importante que ustedes entiendan el concepto. O sea, ustedes ya vieron que el Stop and Wait es mando uno, espero uno. Mando uno, espero uno. O sea, el concepto de la ventana deslizante es esto. Yo voy a mandar varios paquetes y voy a esperar recibir los acuses. Si no me llega el acuse, esos varios, bueno, hago lo mismo que el Stop and Wait, vuelvo a mandar todos los paquetes. Si me llega acuse hasta 4 paquetes, bueno, mando todos los que faltan. Los reenvío otra vez. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? La ventana deslizante define un tamaño de la ventana. En este que está aquí va del 0 al 6, quiere decir que es 7. Yo voy a enumerar las tramas que voy a mandar, las voy a enumerar de 0 a 7, entonces voy a poner en realidad la trama de 0 a 6. De 0 a 7 hay 8 tramas, de 0 a 6 son 7. Entonces, ¿qué ocurre? Yo mando el primer paquete, el 0. Después mando el 1. Después mando el 2. Entonces, ¿qué ocurre? Yo empiezo a mandar un paquete detrás de otro y espero los acuses. O sea, no voy a esperar el acuse, no es que voy a mandar el 0 y espero acuse 0, sino que voy a mando el 0, mando el 1, mando el 2. Entonces, mientras estoy mandando esos paquetes, espero recibir acuse. ¿Qué va a pasar? Si llego al 6 y no he recibido ningún acuse, me paro. ¿Okay? Y no sigo mandando. Si por el contrario, yo cuando llegué al acuse, mandé el 0, mandé el 1, y voy a mandar ahora el 2, puede ser que en ese momento reciba acuse 0 o reciba acuse 1. O sea, es decir, acuse de solo un paquete. Entonces, ¿yo qué hago? Si recibo acuse 1, quiere decir que el 0 llegó bien. Así funciona esto. Entonces, puedo seguir mandando todavía porque en realidad no he llegado al 6. Pero él se pone como en cola, él ya sabe que puedo mandar sin recibir acuse hasta el 0. Y así, es decir, yo puedo mandar de 7 en 7 o de 6 en 6 o de 5 en 5 paquetes y espero recibir algún acuse. Si recibo un acuse es por todos los que están de ahí para abajo. Y entonces eso es mucho más rápido que hacer Stop and Wait. ¿No? Y eso se llama ventana deslizante. Entonces aquí simplemente las distintas tramas, eso está bien explicado en las películas, entonces en el video, entonces lo pueden volver a ver. Hay dos tipos de ventana deslizante. Está el go back, que lo que hace es que él detecta que hubo una trama errónea y entonces vuelve a reenviarla en el momento. O el rechazo selectivo es que el receptor te avisa y dice, no, mándame esta solo de regreso. Es decir, el go back es repíteme todas. Y el rechazo selectivo es mándame solo esto. O sea, fíjense que filosóficamente no es lo mismo.
aquí tenemos, la siguiente lámina lo que hace es que explica cómo funciona el protocolo de ventana deslizante. Entonces aquí están los distintos casos, que si go back, trama perdida, eso se usa, ¿no? Mandar las tramas como en la capa de transporte para mandar para los paquetes. Ok, aquí tenemos todo. Voy a pasarlo porque en realidad lo que hace es explica qué pasa si se pierde una trama o no se pierde, cuál es el proceso. Y por último, las últimas láminas de esta presentación pues hablan del control de acceso al medio, que también está en la capa de enlace. Nosotros no nos vamos a entrar mucho en lo que sería los funcionamientos. Lo más importante de esta capa es que en la capa del control al medio, en la MAC, hay un identificador. Ese identificador es un identificador que se hace en función del fabricante de la tarjeta de red. Identifica la tarjeta de red física. Entonces, hay 3 números en hexadecimal que son el fabricante y 3 números que son la identificación de la tarjeta, de acuerdo a la secuencia del fabricante. Los fabricantes tienen más de un código, o sea porque si fabrican muchas tarjetas, pues bueno, obviamente el código del fabricante tiene que ser, si es fijo, con 6 bits, con los 6 bits que quedan, pero con los 3 bytes que quedan, pues bueno, eso les da un número de interfaces que pueden pertenecer a un lote. Entonces necesita ir ver cómo maneja su identificación, pero la identificación del fabricante siempre tiene que ser la misma. Y eso está aquí, y eso es lo que conocemos como la dirección MAC o MAC address. Que creo que ustedes han oído hablar de ello. O sea, eso es lo que tiene que ver cómo sería la primera parte de acceso al medio. La segunda parte, ya hablamos un poco de las MAC, pero es importante hablar más específicamente en cómo las vamos a usar. Fíjense que la parte de corrección de errores es general, y la razón que es general es que todas las tarjetas de red, independientemente de la tecnología, utilizan un esquema similar para detectar errores. O sea, los métodos de detección de errores son estándar. Se detectan de esa forma, se calculan así y punto. Si tienen unos métodos, se usan en determinadas transmisiones y otros se usan para otras, porque lo que es importante es la calidad. O sea, dependiendo de lo que yo esté haciendo, pues bueno, uso un sistema o uso otro. La forma de implementar algunos de esos métodos, y hay otros métodos de transmisión que ustedes van a ver, bueno, cuando vimos la capa física lo vieron, la parte de codificación también ayuda a reducir errores, etc. O sea, fíjense que todo tiene que ver con el envío de datos, pero la reducción de errores. Esa es la razón por la que vemos la capa física así. Nuevamente el modelo OSI, volvemos a ver el esquema de la capa. Y entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es cómo funciona la red. ¿Okay? Porque nosotros, aquí yo le hablo de la red, pero ¿cómo funciona una red local? ¿Qué problemas puede haber? Entonces vamos a empezar primero con la red local. Los primeros esquemas son, yo voy a definir cada terminal, lo voy a llamar estación. Las primeras redes tenían un solo canal, es decir, yo tengo un cable que las conecta. El cable no iba a ser bidireccional, así que todas comparten. Entonces yo tengo todas las interfaces, todas las máquinas en la red, escuchando la red. Porque hay un solo canal, por eso escuchan. Entonces tienen que saber cuándo el canal está ocupado y cuándo está libre. Entonces, si eso es lo que pasa, hay una cosa que se llama colisión. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que yo tengo varias máquinas conectadas a la red, de que dos quieran transmitir al mismo momento, aumenta en la medida que tenga más máquinas. Entonces hay forma de paliar un poco eso. Trabajo con el tiempo continuo, es decir, todos están oyendo el tiempo y ven qué pasa, o le doy ranura de tiempo para transmitir, es decir, yo le digo a una máquina, tú transmites en la ranura 1, el otro transmite en la 2, es decir, divido el tiempo
en ranura. Si tengo, por ejemplo, un segundo, yo podría dividir en 100 milisegundos, tendría 10 ranuras. Eso, por supuesto, para meter mi información. Uno transmite en la 1, el otro transmite en la 2, el otro, o hay uno que transmite en la 10, y tengo que ver si yo en 100 milisegundos puedo transmitir toda mi información. Obviamente tengo, para poder meter tantos bits a la velocidad de transmisión, pues bueno, eso me da un tamaño de bit, y yo solamente puedo transmitir en la ranura 1. Es decir, se me acaba mi tiempo, paro transmisión y le toca al que sigue. Y cuando se acaba el segundo, me vuelve a tocar a mí. Y así sucesivamente. ¿Ok? Así como funcionan los de la ranura de tiempo. Y después puede ser detectando portadora o sin detección de portadora. Detectando portadora es porque en el cable los bits van sobre una señal analógica, que es la portadora. La portadora simplemente es una señal que viaja sin ningún problema por el medio que nosotros estamos colocando. ¿Ok? Entonces, si es fibra, si es cable de cobre o algún otro medio, bueno, o es inalámbrico, la portadora se adapta al medio que estemos utilizando. ¿Cuáles son los medios, los distintos medios? Bueno, algunos son viejos. El Aloha fue el primer experimento de protocolo que se utilizó para redes inalámbricas. Después tenemos el que se usa acceso múltiple por detección de portadora, eso es uno muy usado, es uno más usado. Hay protocolos de colisiones, protocolos de contención limitada. Estos de protocolos de contención limitada son similares a los de acceso múltiple. ¿Qué significa contención limitada? En acceso múltiple, todas las interfaces están escuchando la portadora, o sea, ven la portadora a ver si está ocupado o si está libre. ¿Cómo lo sabe? Detectan el nivel de la portadora, el nivel de voltaje. O sea, si el voltaje baja es porque está ocupado. Si sube es que está libre. ¿Okay? Así es como se detecta que está ocupado el medio. Entonces, ¿qué ocurre? La contención ilimitada lo que dice es, si está ocupado, si yo quería transmitir censo en medio y está ocupado, me da un tiempo que yo espero. Si una vez que se vence ese tiempo con un temporizador, intento otra vez. Si sigue ocupado, ahora espero el doble. Vuelvo a intentar. Sigue ocupado, vuelvo de nuevo. Y así hasta que por fin logro montarme y transmitir. Esto era lo que se utilizaba originalmente cuando estamos hablando de los hubs. Algunas de estas tecnologías, usted va a decir, bueno, entonces, profe, ¿para qué vamos a eso si eso ya pasó? Pero simplemente porque en realidad esos protocolos están todavía en las interfaces de red que nosotros usamos. ¿Por qué? Porque cuando se aumentó la velocidad, ya vamos a hablar un poco de los, fíjense que yo les hablé de los hubs hace rato, que eran 10-100, pero un megabit a 10 megabits. Cuando se decidió aumentar la velocidad, había un criterio, se tomó el siguiente criterio. ¿Qué hago con las máquinas viejas? ¿Las boto a la basura? Las interfaces de red, ¿las botamos a la basura o qué hacer? Y entonces privó el criterio de, bueno, hombre, ¿cómo vamos a botar eso a la basura? ¿Cuántas máquinas no tenemos? Vamos a hacerlo compatible. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo una máquina que puede llegar a 100 megabits y yo la conecto a un hub, la máquina se adapta a trabajar al hub. Es decir, tiene que trabajar no a 100 porque no puede, porque para ir a 100 megabits necesito trabajar con más velocidad que el hub. El hub es un elemento, fíjense que aquí les estoy hablando que es un solo cable. Y en el hub, cuando yo me enchufo un hub, yo solo recibo un par de cables, un canal que es bidireccional, pero es uno. No tengo transmisión y recepción, sino que yo lo uso. En un momento transmito y en un momento recibo. Entonces, cuando yo tengo una máquina que llega a 100 megabits y lo conecto a un hub, la interfaz de red tiene que trabajar como trabaja el hub. Y el hub trabaja con colisiones y contención limitada. Entonces, si mi máquina no tiene esos protocolos, no puedo trabajar en un hub. Entonces, estoy desconectado. Entonces, por eso es que es importante, hablamos de esos protocolos. Cuando se aumentó la velocidad, que tiene que ver con esta capa, ¿qué se hizo? Pues se creó otro dispositivo, al que vamos a llamar switch,
este dispositivo no usa un par, usa dos pares, es decir, cuando yo me conecto, aunque veo un plug, no sé qué, uso 4 pares de conexión y tiene un par de cables, o sea, 2 hilos para transmisión y 2 hilos para recepción. Entonces, como la transmisión y la recepción son independientes, yo puedo transmitir más rápido. Y el switch es el que se encarga de saber si yo estoy ocupado o no y de mandarme o recibir mi dato. ¿Okay? Es decir, el que tiene que ser rapidito y todo eso es el switch. Por eso es un switch, es el switch. Estamos todos en la misma red y no VPN, que es crear unas redes virtuales en el switch. Entonces, ¿cómo se crea eso? Usted le dice, mira, la interfaz de conexión 1, 3 y 5 son una misma red. Entonces, no tengo que ponerle direcciones porque cada máquina se identifica por su marca. Aquí en estos protocolos de acceso múltiple también tenemos para longitud de onda, que es óptico, y para redes inalámbricas, que es el Wi-Fi. Aquí tenemos simplemente las láminas. En el audio ustedes van a escuchar cómo funciona el Aloha. Me lo voy a saltar. Aquí tenemos cómo es los intentos por paquete. Esto que ustedes van a ver, el término throughput, se refiere a la velocidad de transmisión. En datos, y es algo que debería... Una cosa es el lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de el ancho de banda que tenemos en la casa, o que tenemos en la universidad, o que tenemos en algún sitio, nosotros tenemos que hablar, nosotros hablamos de ancho de banda. Ustedes van a ver cuando vean comunicaciones que el ancho de banda es una medida de la cantidad, de la potencia de una portadora entre dos valores, que es donde alcanzan los valores mitad, la potencia transmitida. Eso es el ancho de banda. Pero cuando nosotros hablamos de la velocidad de transmisión de alguien, decimos, ay, no, él tiene 10 megabits de ancho de banda. Entonces, eso es una definición que está bien para el lenguaje coloquial, pero no para el lenguaje de ingeniería. Nosotros deberíamos hablar de la velocidad de transmisión. Que la velocidad de transmisión no es exactamente función del ancho de banda de la portadora. O sea, no están relacionados. Tiene que ver, pero no es una medida exacta. Entonces, en realidad deberíamos hablar del throughput, que es la velocidad de transmisión en inglés. O sea, cuando ustedes vean, en los términos en español generalmente se habla de ancho de banda, pero en rigor es throughput. Entonces tienen que estar claros en qué cosa es ancho de banda, que es referido a frecuencia, y no es referido a velocidad, aunque nosotros lo usamos así. Entonces, bueno, aquí simplemente tenemos una estadística de cuál es la velocidad en función. Fíjense que hay una forma de maximizar el protocolo de Aloha para tener un pico de transmisión. Esto es para poder transmitirlo solo una vez. Entonces, fíjense que dependiendo de estas funciones, sin ranuras. El Aloha es ranurado, el de arriba, que utilizaron al final. La diferencia con uno usa ventanas de tiempo y el otro transmitimos todos a la misma vez. Entonces, fíjense que yo tengo la probabilidad de que yo pueda alcanzar más velocidad si transmito una vez con el Aloha ranurado. Entonces, que era lógico porque si cada quien tiene un turno, pues bueno, es más probable que nadie me ocupe el turno y que yo pueda transmitir más rápido. Que es lo que dice esto. O sea, al final eso es lo que significa esa gráfica. Las láminas que tienen que ver con Carrier Self Multiple Access tienen que ver cómo funciona el protocolo de detección de portador en una red de bus. Todas las redes Ethernet que nosotros vemos, todas son de bus. Así que esto, aunque parezca que no lo usamos, está subyacente allí. Entonces aquí simplemente se explica. Y por supuesto, hay una comparación de cómo es la velocidad con respecto a Aloha. Entonces, fíjense que hay formas de que yo pueda llegar
también nosotros vemos a veces el CSMA pelado es una cosa, pero tiene CSMA con detección de colisiones. Ustedes siempre lo van a ver con algo o detección de colisiones, o hay otro que dice collision avoided, CA. Entonces, bueno, hay dos protocolos, son distintos. Fundamentalmente tienen que ver con qué hace cuando hay una colisión. Eso lo explica aquí, no voy a entrar en muchos detalles, por eso está bien explicado en la lámina. Es un poco de introducción. Aquí tenemos los protocolos de red inalámbrica, lo que tiene que ver con el alcance en inalámbrico, cómo funciona el alcance. Y entonces ustedes en la lámina les explica cómo hace él para detectar que yo estoy en alcance o no, y qué máquinas están en el alcance de la red inalámbrica. Y entonces ya aquí nosotros utilizamos hoy en día. Es un protocolo desarrollado por Xerox. Se conoce, la IEEE lo estandarizó, se conoce con el nombre de 802.3. Pues bueno, no ha sido lo que se creó, no es lo mismo que usamos ahora, ha habido cambios. ¿Ok? Y entonces es SMA-CD, que ya está explicado. Aquí habla de cómo es el acceso al medio, habla un poco de los antecedentes, ya los vimos por encima. Esta es la trama que se utiliza en la capa física de 802.3, y aquí se explican los distintos elementos. Ustedes van a ver que aquí dice preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? ¿Y por qué está? Bueno, resulta que esta es una red tipo bus. Un bus es un cable al que todas las máquinas se conectan. O sea, te pueden poner una línea horizontal y ponen verticalmente todas las líneas que quieran. Entonces, cada línea vertical representa una máquina, la conexión de una máquina al horizontal, que es el bus. Entonces, ¿qué ocurre? Si una máquina empieza a transmitir, yo tengo el cable por el que va, la onda se propaga a velocidad de la luz en el cable. Pero si yo empiezo a transmitir muy rapidito, el que está al fondo, el que está el último, que está más alejado, eventualmente no se va a dar cuenta de lo que pasa. Lo otro que ocurre es que todas las máquinas pueden estar descansando, y entonces, ¿cómo se llama? Están descansando, no saben que viene una transmisión. Entonces, ¿cómo se hace para que todo el mundo esté activo? Entonces se manda un preámbulo. La idea del preámbulo es que todos se enteren, oye, alguien va a empezar a transmitir. ¿Ok? Entonces, como él manda eso primero, se supone que todo el mundo escucha el preámbulo no tiene información, solo dice, voy a empezar a transmitir. Y entonces, después que todo el mundo está pendiente porque fulanito va a transmitir, entonces es que sale la transmisión. Es decir, ese fulanito que ahora empieza a transmitir con el preámbulo, dice que el preámbulo también tiene una ventaja. Si yo estoy usando el protocolo de entrada al cable cuando me parece, o sea, yo empiezo a poner mi preámbulo y, oye, hay alguien que está ahí, entonces paro y no sigo. Esa es la idea del preámbulo. Es decir, es como ocupar el bus, y si yo veo que alguien está transmitiendo, pues bueno, me paro y no meto más ruido. Entonces, esto nos define la trama. Fíjense que la trama mínima son 64 octetos. Estamos usando, cuando ustedes lean byte o lean octetos, es lo mismo. Quiere decir que estoy tratando de escribir en español y no en inglés. ¿Okay? Un octeto es igual a un byte. Entonces, aquí tenemos que la trama mínima son 64 octetos, o 64 bytes, y la máxima en Ethernet son 1518 octetos. El tamaño de la trama es importante. Ustedes, cuando vieron la capa física, habrán visto algunas láminas que hablaba de la ventaja, que alguien decía, bueno, mientras más cortico el tamaño del paquete, lo pongo más chiquito, puedo transmitir, porque tenía un problema que había que ponerle más cabeceras. Aparece más cabeceras. Bueno, el tamaño del paquete también es importante, porque, el tamaño de la trama es importante porque necesito que el que está más lejos se entere. Entonces, mientras más grande sea el paquete, es más probable que el que está en una punta se entere, y por lo tanto, si el que está en la punta se tiene que pelear con el que está en la otra punta, imagínense, o sea, los hubs con un punto central, y yo tengo un terminal
y otro terminal que están alejados 100 metros, que es el tope. Entonces, y los dos quieren transmitir, bueno, para los que están más cerca de los 100 metros se enteran, pero el que está a 200 metros eventualmente no se entera. O sea, o tarda más en enterarse. Entonces puede ser que en ese intervalo de tiempo él quiera transmitir. Entonces, mientras más grande es el paquete de la trama, es más probable que no haya colisión. Claro, si yo pongo, usted va a decir, porque sí, que si tuviera las colisiones, si pongo el switch, no tiene sentido. Es cierto, si pongo el switch, no tiene sentido. Pero si tengo que el tamaño del paquete sea lo más grande posible. Aquí tenemos una descripción de cómo funciona. Siempre se habla de base, banda base. Se refiere a que la portadora el 5 y el 2 se refieren un poco a la velocidad. 10 base T se refiere que usa cable de cobre y FP que usa fibra. Entonces, fíjense, les da el medio de transmisión, le da la impedancia característica que puede tener, les dice qué tipo de cable utiliza, cómo es la codificación de la banda base, esto lo deben haber ojeado cuando vimos la capa física, algo de codificación. La topología, fíjense que todos son bus, excepto este que es estrella. Estos dos son estrellas. Fíjense, el bus es un cable donde todo se conecta. La estrella es un punto central con radios. Desde el punto de vista de la red, es verdad que es estrella, pero si ustedes vieran el tripero de la cajita, en realidad, dentro de la cajita, es un bus. ¿Ok? O sea, esa estrella es cómo se ve la red. Pero el switch, oficialmente, o sea, si ustedes tienen que imaginárselo como una red, es una red de bus. Les dice después aquí, máxima longitud de segmento cableado. Entonces, fíjense ahí, 10 base 5 usa 500 metros, usa 185, usa 100 y usa 500. Fíjense que arriba dice el medio cable coaxial. Cuando ustedes vieron en la capa física, leyeron del cable coaxial, se dieron cuenta que el cable coaxial tiene mejores condiciones de propagación que el cable telefónico. Entonces, ¿por qué usamos UTP y no usamos coaxial? Bueno, simplemente porque el coaxial es más costoso. Podríamos usarlo. Hay que comprar interfaces de red que sean para coaxial y podemos usarlo. Pero el problema tiene que ver con costo. Una de las razones por las que el protocolo se popularizó es porque el protocolo, el hecho de tener redes cableadas con cable de cobre, eso es más barato que usar nodos podemos tener. Aquí en los llevas no hay nodos, no puedo poner nodos, sino simplemente un centro con lo que pueda poner pegado a él. Y aquí abajo, la última línea me dice el diámetro de los cables. Obviamente, cuando uso fibra, estamos hablando de micrómetros. Es decir, la fibra óptica es muy, muy delgada. Nosotros lo que llegamos a ver es porque lo podemos tocar. Eso también ustedes deben haber leído en la capa física. Aquí tenemos, ¿qué ocurre? Ethernet 802.3 trae la nueva velocidad, que son 100 megabits por segundo. Ustedes van a ver, a lo mejor en algunas simulaciones, en algunos libros, depende de la nomenclatura, van a ver Ethernet y Fast Ethernet. Entonces, cuando vean Fast Ethernet, se refiere a que esa interfaz es de 100 megabits por segundo. Si no dice Fast Ethernet, es que es de 10. ¿Ok? No es que ahora porque todos son de 100, no. Todavía hay interfase de 10. Entonces, se habla de Ethernet y de Fast Ethernet. Inclusive, hay Gigabit Ethernet, que son las nuevas, y las Gigabit generalmente son ópticas. Aunque tienen 100 base TX, el 100, fíjense, los primeros números siempre me dicen eso quiere decir que son 10 megabits. Aquí son 100 base TX, el cable, 100 base FX fibra, y que dice 100 base T4.
Este es uno que usa cableado. Fíjense, medio de transmisión, 2 pares STP. Los cables ahora se toman una categoría, se clasifican dependiendo del ancho de banda que puedan, depende de la máxima velocidad de transmisión a través del cable. ¿Qué ocurre? El cobre tiene un ancho de banda definido como cobre. Cuando nosotros hacemos los cables, dependiendo de cómo genero la aleación con la que voy a hacer el cable, pues puede tener una velocidad máxima distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Los cables para redes de datos, hoy en día, soportan 100 megabits por segundo si son categoría 5. Si las categorías son menores, la velocidad garantizada es menor. Entonces, ustedes pueden poner una red con un cable de luz, los que usan para la luz, pero la velocidad en esos cables no es igual a la velocidad si ustedes ponen un cable UTP o STP. La diferencia entre STP y UTP supongo que ustedes la saben. Después tenemos la técnica de codificación en cada uno, está puesta, la velocidad de transmisión máxima, la longitud del segmento de cableado, es decir, cuál es lo máximo que pueden hacer. Y cuál es la máxima distancia entre. Y fíjense que esta, la fibra, puede estar a 400 metros y esta a 200. Aquí se habla un poco, estas láminas hablan un poco de las características de la 100 base X, T4. T4 lo que ocurre es que usa más pares para darle más velocidad. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo funciona esto? Bueno, si ustedes se recuerdan de física, no sé si lo vieron en bachillerato, lo vieron en física, la física que vieron ustedes, la resistencia, el valor de resistencia es igual a un valor ρ que depende del medio con el que hicieron el cable por la longitud entre el área del conductor. Por la longitud del conductor entre el área del conductor. O sea, si usted tiene un cable y usted quiere saber cuánta resistencia tiene, pues tienen que saber de qué materia está hecho, miden la longitud, miden el área del conductor y da la resistencia. ¿Qué ocurre? Si yo tomo un cable de 1 metro y le pongo otro cable igualito, del mismo material de 1 metro, y los amarro en las puntas, ¿qué estoy haciendo? Bueno, el primer cable yo lo puedo modelar como una resistencia. Y el segundo también, que supongamos que sea R. Y el segundo, si es del mismo tamaño y es del mismo material, también tiene la misma resistencia. Entonces, si los empato en los extremos, ¿qué tengo? Tengo que la resistencia que había en el primer cable está en paralelo con la de la segunda. Y entonces, si ustedes saben que el paralelo de una resistencia es la mitad. O sea, si los dos tienen la misma resistencia, les da la mitad. Entonces, si tengo la mitad de la resistencia, entonces quiere decir que todavía no, para efectos de esos 100 metros que necesito, en realidad estoy a 50. Porque la resistencia de 100 metros con un cable UTP no es la misma que si yo pongo 2 cables del mismo calibre en paralelo. Con un cable más malo, a la misma distancia, es decir, tengo que ver qué resistencia necesito o qué impedancia necesito, pongo tantos cables como necesite para eso y podría obtener a una distancia mayor a 100 metros eso. ¿Qué ocurre? Eso pasa en telefonía. En la telefonía, por razones históricas, venía de la parte electromecánica, eso se hacía y sin problema. Sin embargo, en la época actual, o sea, cuando surgen las redes, justamente con el desastre que hay en las redes telefónicas, la gente de datos puso normas y eso no se puede hacer. Entonces, cuando ustedes oigan, una de las razones por las que hablamos de cableado estructurado es porque hay unas normas para hacer el cableado. Y ese cableado se certifica. ¿Por qué? Porque si no está certificado, entonces ningún fabricante les va a garantizar que los equipos funcionan si el cableado no está certificado. Entonces, normalmente una persona que construye redes, o sea, una persona que monta una red de datos, quiere que su red esté con todas las normas para garantizar que los equipos funcionan como tienen que funcionar. Entonces, si ustedes
si ustedes no tienen toda su red bien montada, entonces no funciona bien. Y si no funciona bien, entonces el fabricante le va a decir, no, mira, la culpa es tuya, tú escatimaste en la red. Eso, el problema de las fallas son tuyas. Entonces, por eso es que el cableado estructurado, pues los clientes generalmente exigen que esté certificado y que esté hecho de acuerdo a las normas que hay para ello. Aquí tenemos un poco una estructura cómo funciona 100 base T, que significa 100 megabits, banda base y cableado. Y aquí están los tipos de UTP, STP, fibra, y todos están bajo el mismo esquema. Aquí habla de la operación full duplex, usa dos pares para comunicación, por eso no hay problema. Los switches y los home son compatibles, es decir, yo puedo sacar un switch y poner un home, o tener un home y poner un switch. O sea, ¿cuál es la diferencia? Los switches pueden trabajar half duplex, es decir, un par por cada terminal, o full duplex. La diferencia está en que si el switch es 10-100, si lo pongo donde hay home, o sea, si es 10-100, si tengo una máquina que solamente tiene interfaz 10-100, cuando se conecta al switch, no es que va a tener 100 megabits, va a seguir teniendo 10. Lo que pasa es que va a ser compatible con el switch. Mientras que los nuevos terminales con dos cables, esos sí van a tener 100. Aquí tenemos el esquema de Gigabit Ethernet. Funciona igual. Hay un switch que es de 10 GB. Los switches de 10 GB se comunican a switches que sean switches. Y de ahí van a las máquinas. Entonces fíjense que la estructura existe compatibilidad o sea, como es Ethernet, las tramas son del mismo tamaño. La única diferencia es que cuando la portadora que utilizan sobre el medio es distinta. Okay, aquí simplemente se explica básicamente 10 GB, eso sí, 10 gigabits de Ethernet. En la calle. O sea, algunos operadores, por ejemplo, CanTV, tiene fibra, tiene lo que llaman la Metro Ethernet, que es una red que ofrece a sus clientes, que es con el protocolo Ethernet. Ellos le brindan a sus clientes simplemente un switch que conecta a su red, y ese se conecta a su switch de 10 gigabits, y el cliente, que es un plug Ethernet normal y corriente. Y entonces, no tienen que comprar más equipos, sino simplemente pegar barato que la red tenga. Y se hacen pruebas, dependiendo de cómo yo tenga mis redes, eventualmente podría mandar voz por esa red con una calidad relativamente buena. Eso lo veremos un poco más adelante. Pero, de todas maneras, recuerden que en general los datos en tiempo real son más recientes. Aquí simplemente explica cuáles son las distancias con fibra para 10 gigabits, eso lo ven en la lámina. Y aquí hay un resumen de los protocolos. Método de asignación de canales. Y eso todo, en general, lo que tiene que ver con la capa de enlace. ¿Qué es lo importante aquí? Miren los conceptos de Ethernet, léanlos un poco para la charla del lunes, para que puedan entender un poco mejor. Es verdad que el cableado, algunas cosas no tienen nada que ver con eso, pero si ustedes entienden cómo funciona Ethernet, pues bueno, les ayuda un poco a ver y hacer preguntas más interesantes en la charla. Y eso es todo por hoy. Escuchen los videos. Probablemente sí tengamos no sé, eso lo podemos discutir, pueden hablar con su delegada, si quieren que movamos el parcial, si no, bueno, yo lo sigo dejando para el lunes de más arriba, pero por si quieren ustedes, las dudas las contestamos por el WhatsApp. Si ustedes no me dicen nada, lo hacemos donde está previsto. Si ustedes me dicen algo, lo rodamos. O sea, eso se los dejo a ustedes. Hablen con su delegada.
No tengo inconveniente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces terminamos por el día de hoy. Nos vemos el lunes. Yo les mando en el transcurso del fin de semana la invitación a Andrés, de manera que no haya inconveniente. Nos vemos entonces. Hasta luego, profe.